historia, ¿no? Con las dos genealogías, la de Mateo y la de María y la de Lucas. Un repaso de historia así rápidamente y también hasta citas del Talmud, el libro, bueno, un libro que tiene mucha autoridad entre los judíos, pero es curioso que fue formado después de Cristo. Y tal vez fue la manera como los judíos, al ver que el cristianismo crecía tanto, se mantuvieron su identidad, porque si no hubieran sido arrasados probablemente, porque había muchas conversiones de cristianos. En fin, muy interesante. Pues nos queda una media hora más o menos para el segundo plato. Hoy tuvimos ya el primero, ahora vamos con el segundo. Y también vamos a ir muy atrás en la historia, porque el primer libro, probablemente el primer libro escrito fue Job. El primer libro de la Biblia, evidentemente fue escrito antes de que hubiera ley, Éxodo, antes de Moisés, que apareció también, nació en Éxodo 1, pero fue el escritor de Génesis. Pero el libro de Job no habla ni de la ley, ni habla de las cosas que vinieron después. Más bien habla en términos como si Job hubiera vivido por el tiempo de Abraham, más o menos por ese tiempo, Isaac, Jacob, más o menos así podemos identificar a Job. El Señor nos ha dejado este libro. Y nos ha dejado este libro muy antiguo y aceptado universalmente como palabra de Dios. Los judíos también lo tienen en su Biblia. Los judíos usan el Antiguo Testamento y ellos allí tienen el libro de Job. Quiere decir que desde hace mucho tiempo el Señor ha hablado a través de este libro. Nosotros estamos haciendo un recorrido, ahora llevamos unos 5 años recorriendo la Biblia. Entonces me gustaría dedicar unas sesiones, tal vez 3, a Job. Porque el libro de Job trata un tema muy importante para nosotros y muy actual. Los creyentes, los que le hemos entregado la vida al Señor, ¿sufrimos? El mundo en general sufre y es lógico porque nosotros los seres humanos nos hemos buscado el sufrimiento. Pero una persona que ya le entregó la vida al Señor, que ha sido limpiado de sus pecados, que tiene la vida eterna, que tiene el cielo, que está esperando que el Señor venga, ¿sufre? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿La mitad más o menos de aquí, de los creyentes de aquí, sufren? Sí, a veces sufrimos porque nosotros hemos buscado esos sufrimientos, pero en el caso de Job no es así. Es una persona que busca al Señor, que desea agradarle y sufre. Y eso es una cosa difícil de entender. Por eso es que necesitábamos
el libro de Job. Y el libro de Job se dedicará al sufrimiento de un creyente fiel. Entonces, si algún creyente fiel de aquí sufre, necesita escuchar el libro de Job. Vamos a mirar en el libro de Job, que es el libro anterior a Salmos, en el capítulo 1, es una historia muy conocida, pero siempre brilla de forma nueva cuando volvemos a leer. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué dice? Perfecto y recto. ¿Qué más? Y apartado del mal. 4 cosas. Es como si el Señor dijera, hubo en Barcelona un varón o una mujer perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Sí, los hay el día de hoy. Pero Job representa a todos los creyentes así. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este hombre estaba en la presencia de Dios cada día. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, es decir, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, aquí tenemos mucho para meditar ya. Pero, en primer lugar, vemos lo que Job era. Y Dios da testimonio, Dios personalmente da testimonio de lo que Job era.
que es lo que hemos visto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En segundo lugar, vemos lo que Job tenía. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y tenía muchas riquezas. En aquel tiempo era así que se contaba la riqueza. Hoy en día tal vez son el número de pisos en Barcelona que tenemos, el número de coches. Así se contaba la riqueza en aquel tiempo, y era mucha. Era el más grande que todos los orientales. Sus hijos tenían suficiente dinero para tener un banquete diario. Ya vimos lo que Job era, ya vimos lo que Job tenía. Ahora vamos a ver lo que Job hacía. ¿Qué hacía? Cada día ofrecía sacrificios por si los hijos hubieran pecado. Es decir, recordaba en la presencia de Dios a sus hijos. Él había sido joven, había pasado por la edad de sus hijos y pensaba, quizás ellos han pecado. Entonces ofrecía sacrificios por ellos. Pues ser como Job es una decisión de cada uno de nosotros. Es posible hacerlo. Tener todo lo que tenía Job, pues eso depende de si el Señor quiere darnos toda esa riqueza o no. Pero lo que sí podemos hacer, seamos pobres o ricos, es hacer lo que él hacía, presentarse delante de Dios. Primero por él mismo, no se menciona a él mismo, y eso es un poco raro. Uno diría, quizás como el sumo sacerdote ofrecía primero sacrificios por él mismo, por sus propios pecados, y luego por los de sus hijos, pero aquí solo se mencionan los de sus hijos, pero presentaba a sus hijos delante de Dios. Y aquí tenemos una lección para todos los padres que estamos aquí, y madres. Presentar cada día a nuestros hijos delante de Dios. Quizá pecan, quizá hacen cosas que al Señor no le agradan. Pues no podemos presentar un sacrificio por ellos. Cada hijo tiene que recibir al Señor él mismo. No puede ser salvo porque el padre o la madre son salvos. Pero sí podemos orar por ellos. Y si no son creyentes o si andan en desobediencia al Señor, podemos pedirle a Él que toque sus vidas para que personalmente se pongan bien, se pongan en orden delante de Dios. Pero eso es muy importante. No descansar hasta que los hijos hayan entregado su vida al Señor o que anden en los caminos del Señor. Y un hermano holandés me enseñó una cosa más. Él hablaba de su padre, que no solo le pedía al Señor que sus hijos fueran creyentes, sino que sirvieran al Señor. Eso me pareció muy bonito. Eso también le podemos pedir por nuestros hijos. La vida de un hijo que no es creyente es dura. Aparte de su condenación, mientras no reciba al Señor Jesús, pues está condenado. Pero aparte de eso, una vida lejos del Señor, sin seguir los principios de la palabra de Dios, es una vida muy dura.
Y muchos padres con hijos adultos sufren por la manera como sus hijos están en el pecado y entonces sufren. Pues por todo eso tenemos mucha necesidad, los padres, de orar por los hijos y por los nietos, por los descendientes. La segunda parte que hemos leído es algo que para nosotros es más conocido, pero para Job no. Job estaba andando muy bien delante de Dios, era obediente, era temeroso de Dios. Ya hemos visto que a pesar de lo rico que era, vivía cada día en la presencia de Dios. Pero el Señor quería llevarlo un paso más allá en su madurez espiritual. Y por eso le habla a Satanás de esta manera. Satanás, hasta Apocalipsis 12, tiene acceso, no sabemos cómo, pero tiene acceso a la presencia de Dios, tal vez en forma lejana, pero puede. En el Nuevo Testamento vemos que Satanás acusa a los creyentes y que la única manera como los creyentes pueden ser sacados en limpio es a través del abogado, que es el Señor Jesús. Yo pagué por él. Yo pagué por ese pecado. ¿Por qué el Señor permite esto? No lo sé. Solo sé que una de las acciones finales que se ven en Apocalipsis es que Satanás es echado del cielo y ya no tiene acceso a los lugares celestiales. Pero en este tiempo sí, y en el tiempo de Job también. Y el Señor le muestra a Satanás la conducta de Job. Y uno pensaría, ¿y hoy? ¿Qué dirá el Señor de cada uno de los creyentes que estamos aquí? ¿Puede decir eso? ¿Has considerado a mi siervo Carlos? Ojalá. Pero el Señor le muestra eso a Satanás y entonces eso a Satanás le significa mal, porque él siempre busca el mal. Y entonces tiene una idea pues, de maldad, de hacer mal, pero tiene una idea y se la presenta al Señor. Satanás no puede hacer nada sin permiso del Señor, y menos con un creyente. Entonces le dice, pero es que tú a Job lo has cercado. Esa expresión me encanta. Porque yo creo que gran parte de la fidelidad que el Señor nos permite tener a los creyentes es por esto, porque estamos cercados. Y el Señor permite que Satanás nos moleste, nos incite, pero hasta cierto punto, hasta la cerca. Esto me ha traído mucho consuelo para mis oraciones, porque he podido orar por otros hermanos y por mí mismo. Señor, cércame, cerca a mi hermano, cerca a mi hermana. Aunque está en un camino que puede conducirlo muy, muy lejos en el mal, cércalo. Y aunque merecería que lo entregaras y que abrieras la cerca y que lo entregaras al mal, cércalo. No permitas que llegue demasiado lejos, hasta un punto en el que no pueda volver. Le has cercado. Y evidentemente Satanás tiene que respetar esa cerca. No puede atravesarla.
Entonces lo que el Señor permitirá que Satanás haga, es decir, le abre la cerca un poco, pero es solo porque el Señor tiene un propósito benigno con Job. Y el Job que veremos al final del libro es un Job completamente diferente. Esta prueba era necesaria para él. Este sufrimiento tan tremendo de Job era necesario para él. El sufrimiento que el Señor permite, y algunos sufrimientos son muy fuertes, algunos creyentes sufren mucho hoy, tiene un propósito benigno de parte de Dios, un propósito de amor, un propósito de perfeccionamiento y madurez. Job tenía mucho que aprender. Eso solo lo podemos ver a través del libro. Nos es difícil aquí con esta presentación que el Señor le hace, casi que uno dice, ¿para qué el resto del libro? Este hombre ya estaba perfecto. No. Necesitaba, a lo menos a mi modo de ver, 3 pruebas. La primera es esta que pide Satanás, que es tocar lo que tiene. Es una prueba grande. Algunos creyentes sucumben hoy si el Señor les quita todo lo que tienen o una parte de lo que tienen. Es duro tener y que el Señor nos quite de un momento a otro todo. Esto fue lo que hizo con Job. E inclusive tocó a sus hijos. El Señor le permitió a Satanás que le quitara a Job todo lo que tenía. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Me ayudan con la lectura del 22, por favor? 1, 2, 3. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El Señor permitió que Satanás hiciera este daño tan grande a este hombre. Piadoso,
perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¡Qué prueba tan grande! ¿La aprobó Job? Sí. Satanás diría, este creyente es difícil. No pudo hacer blasfemar a Job. El propósito de Satanás era ese. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás es malo y busca el mal, hace mal, es homicida, es ladrón. Y una cosa que quiere robar es la gloria a Dios. Y él luchará y luchará y luchará hasta hacerlo, hasta lograrlo. Pero no pudo, con quitarle las cosas a Job, no pudo hacer que él blasfemara contra Dios. ¿Qué hizo Job al final de esta prueba? Versículo 20. Se levantó, rasgó su manto, tenía dolor, claro. Sus hijos habían muerto, había perdido todas las riquezas. Rasuró su cabeza en duelo, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En vez de blasfemar, adoró, alabó a Dios, porque Él nos ha dado, Él le había dado todo lo que tenía y ahora pues consideraba en su sabiduría quitárselo. Él era dueño de todo, el nombre de Dios bendito. Pues tendremos que seguir con el libro de Job en otra ocasión, pero ahora nos queda una tarea. Porque nosotros enfrentamos esto también. A veces también enfrentamos la pérdida de seres amados o de riquezas o de cosas que tenemos, de posesiones. Y tenemos que recordar lo que hizo Job. Es posible que esa prueba el Señor le haya permitido a Satanás que la traiga para mí. ¿Qué voy a hacer yo? Satanás quiere que yo blasfeme, que deje al Señor, que me aparte de Él, aunque no me da ninguna otra alternativa. Cualquier otro Dios de los que me ofrece ahí afuera no son capaces de hacer nada, pero quiere apartarme del Señor y que yo no lo alabe. ¿Lo logrará en nosotros? Yo creo que esa es como la primera enseñanza que nos deja el libro de Job. Tenemos que ver más porque tendremos que ver qué era lo que él tenía que mejorar, en qué prueba sí sucumbió Job, qué era lo que el Señor tenía que pulir en él, porque lo había. Mientras brevemente repasamos en los primeros 12 versículos, vimos lo que Job era, lo que Job tenía y lo que Job hacía. Y después vimos cómo Dios le permite a Satanás probar a Job.
Y es posible que el Señor le permita a Satanás también probarnos a nosotros. Es necesario. Y efectivamente, Satanás toca todo lo que Job tiene. La respuesta de Job es aferrarse al Señor, aún con todo su dolor, sigue alabando el nombre del Señor, adora. Y entonces el Señor dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pues es posible que el Señor no tenga que permitirle a Satanás hacer una cosa tan grave en nuestra vida. Tal vez es algo más suave. El caso de Job es bastante extremo, como para que no quedara ningún creyente sin incluir en un sufrimiento tan grande. Casi todos los creyentes tenemos sufrimientos menores, mucho menores que esto que padeció Job, con respecto a lo que tenemos. Y pues la tarea que recibimos de parte del Señor es de corazón, después de la prueba, adorar, bendecir el nombre del Señor y que no haya ningún despropósito para con Dios en nuestros labios ni en nuestro corazón. Pues que el Señor nos ayude en esto